Bien. Entonces decíamos que los campos jurídicos son las áreas en las cuales pudiéramos eh, ver reflejado o ver aplicado el derecho, ¿sí? De tal manera que sería un poco, digamos, fantasioso creer que el derecho solamente pues se aplica a cuestiones pues digamos de juzgados, a cuestiones puramente de las instituciones jurídicas, ¿no? Evidentemente que el derecho se aplica en la política, se aplica como lo estamos viendo en la sociología, se aplica en varias áreas propiamente de la sociedad. Sí, de esta manera nosotros, déjenme les proyecto, de esta manera nosotros podemos entender pues que el derecho no solamente pues se aplica en el tema de las instituciones jurídicas. Es así que podemos dar paso a la siguiente diapositiva, en la cual nosotros podemos decir que el campo jurídico es un espacio social donde se desarrollan prácticas relacionadas con el derecho. Para Bourdieu nos dice que es el espacio relativamente autónomo donde agentes luchan por el control del capital jurídico. ¿Sí? Es así que nosotros podemos entender que el derecho pues tiene múltiples aplicaciones a diferentes áreas de la vida en sociedad, de la sociedad. Entonces, nosotros debemos entender que cuando estudiamos el derecho, no solamente nos vamos a enfocar a una cuestión de juzgados, a una cuestión de fiscalía, ¿no? El derecho está, pues, presente en muchos temas y áreas de la vida humana, ¿sí? Precisamente, ¿no? Nosotros podemos ver el derecho, les digo, en el tema político, ¿no? Podemos ver el derecho también en fenómenos sociales como los que estudiamos aquí en esta materia y también pues lo podemos ver desde el tema económico, ¿no? El derecho afortunado, desafortunadamente, repercute en muchas otras áreas que no tiene que ver con los juzgados, que no tiene que ver con las fiscalías, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, pues hay políticas, hay ciertas cuestiones que se toman en consideración para poder, digamos, afectar o beneficiar cierta área de la sociedad, ¿no? Tal es el caso de los cigarros que acaban de aumentar, tal es el caso de, pues, digamos, también los refrescos que acaban de aumentar. Eso que tiene que ver, pues, desde dos aristas, ¿no? Desde el punto de las políticas públicas y el segundo, pues, desde la economía, ¿no? En este caso, sí, ¿ustedes saben por qué es que pagamos impuestos? Vaya, No, ¿alguien de casualidad sabe el fundamento para pagar impuestos? es el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, donde dice que estamos obligados a contribuir A a los contribuir gastos al gasto públicos. público, Sí, ¿verdad? Entonces, sí, se fijan, o sea, el derecho, ahí está la Constitución, como el compañero Víctor dice, ¿verdad? Oye, pero eso repercute, los impuestos repercuten en un tema económico y en un tema social, ¿sí? ¿Qué es lo que comúnmente pasa? Pues que todos nos quejamos del impuesto sobre la nómina, ¿no? Y del impuesto sobre la renta, ¿no? O alguien está muy conforme con pagar el impuesto, sobre todo el ICR, ¿no? Entonces, que hay una diferencia, ¿sí? Eso también es importante saberlo. Hay una diferencia porque hay impuestos estatales y hay impuestos federales y hay impuestos municipales, ¿sí? El impuesto sobre la nómina es estatal, ¿sí? El ICR, sí, es federal y el predial es un impuesto municipal, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que el derecho no solamente
repercute de una manera de los juzgados, sino que el derecho repercute en muchas otras áreas del ser humano, de la vida, como la educativa, como la económica, como la social, como la cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente que el derecho lo que busca es la regulación de esta sociedad. Les mencionaba los impuestos, ¿por qué? Porque pues yo creo que algo con lo que muchos no están de acuerdo es el ICR, ¿no? O sea, aquellos que alguna vez llegaron a trabajar horas extras o que trabajan horas extras, pues muchas veces el ICR se va, ¿no? ¿Y alguien sabe qué es el impuesto sobre la renta? Tienes apagado tu micrófono, Víctor. Es el impuesto que grava a las personas físicas y morales, básicamente. Es un impuesto sobre la riqueza, ¿verdad? Sobre la riqueza, exacto. Es decir, no creamos que el ICR, el impuesto sobre la renta, es porque rento algo, no. La rentabilidad, cuando hablamos desde un tema económico, es un ingreso que yo genero, ¿sí? Entonces nos dice la ley que entre más ganemos, más impuesto vamos a generar, ¿sí? Ahora, el impuesto sobre la nómina, si ese es estatal, es decir, que ustedes entiendan que no puedo ir con Claudia Sheinbaum a reclamarle que me está cobrando mucho impuesto sobre la nómina. ¿Por qué? Porque ella va a decir, oye, es un problema que tienes que arreglar con tu estado, ¿verdad? Yo no puedo ir con el gobernador Samuel a decirle, oye, quiero pagar menos predial, porque el predial es un tema de municipio. Es así, ¿verdad? Como quiero que ustedes entiendan que el derecho no solamente se va a aplicar en un área de juzgados, de instituciones, sino que el derecho se aplica a muchas otras áreas que son propiamente los campos jurídicos, ¿sí? ¿Qué es un campo? Un área jurídico donde se va a aplicar el derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo, si ustedes, fíjense, si ustedes analizan las noticias, el 60% o 70% de las noticias van a hablar de leyes, ¿no? Que se eligieron una orden de aprehensión, que se detuvo por homicidio, que esto y que aquello. Si ustedes analizan las noticias, el 70 o 60% de las noticias, si ustedes lo analizan, tiene que ver con algún tema jurídico, ¿sí? El derecho está en todos lados, el derecho está en todas las áreas, que es propiamente lo que nos va a enseñar la sociología, ¿sí? Que lo podemos ver muy abstracto, sí, pero es algo que finalmente va a repercutir, ¿no? Hace rato fui a comprar un refresco y aumentó como 5 o 6 pesos, ¿no? Y ahí es cuando dices, oye, cuando ves lo económico, ¿no? Que dices, oye, ¿cómo es que aumenta, ¿no? Los cigarros aumentaron también 10, 20 pesos, ¿no? Y esto, ¿cómo lo vamos a ver? Pues en el tema económico, ¿no? De las familias. ¿Qué más? Pues ahora estos temas, ¿no? De que prohibieron los vapes, ¿no? Que prohibieron los vapeadores, pues bueno, ¿no? Vamos a ver cómo repercute socialmente en las personas que consumen este tipo de productos, ¿sí? Entonces, ustedes, esa es la idea que quiero que hoy se lleven, ¿sí? Que el derecho está en muchas áreas de la vida del ser humano, que no nada más es los juzgados, sino que está en casi todos lados, ¿no? Y que eso implica que nosotros, como rectores de la sociedad, como estudiosos del derecho, pues no digamos, ah, bueno, mi trabajo es meter demandas, meter denuncias. No, no, no. El trabajo jurídico es un trabajo muy amplio, afortunado o desafortunadamente, que va a implicar, pues, que ustedes también estén constantemente a la vanguardia. ¿Sale? Vamos a continuar. Es así como pasamos a una pirámide que nos habla sobre, pues, la estructura interna de los campos jurídicos. El campo jurídico se estructura según la acumulación y disputa de, pues, las personas y las instituciones que se relacionen con el mismo. Los actores dentro del campo pueden ser clasificados según su posición. Hay dominantes como los jueces, los tribunales, los catedráticos y dominados.
quienes son litigantes, estudiosos, defensores. Cada actor juega con reglas propias del campo, pero también busca transformarlas. El capital jurídico puede ser reforzado por títulos académicos, publicaciones, sentencias, es decir, con algo que avale que somos adecuados para poder intervenir en esta área en la cual se va a desarrollar el derecho. Cada actor juega con las reglas propias del campo, pero también busca transformarlas. El capital jurídico puede ser reforzado de esta manera, ¿para qué? Para que nosotros, que somos próximos rectores de la sociedad, pues tengamos un análisis enfocado. Es decir, si yo voy a entrar al área de, se me ocurre el tema de las políticas públicas, ¿no? Pues evidentemente debo de tener ciertas tablas o ciertos conocimientos, ¿no? Para poder entrar a esa área, ¿no? Si voy a entrar al tema económico, pues necesito saber qué, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿Qué son los aranceles de los que habla Donald Trump? ¿Sí? ¿Qué es el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué son los impuestos, como lo acabamos de ver? Porque hay impuestos, derechos, ¿sí me explico? Es decir, si yo voy a entrar al campo jurídico de la economía, pues tengo que prepararme, ¿no? Si voy a entrar al campo jurídico social, pues tengo que saber y conocer el tema social, lo que son los fenómenos sociales, cómo es que se están regulando estos fenómenos sociales. Si yo quiero entrar al tema educativo, pues tengo que saber, ¿no? Cómo es que está el derecho en el tema educativo, ¿no? No sé si me explico, ¿sí? Si nosotros nos vamos a desarrollar en un campo jurídico, tenemos que prepararnos para eso, ¿no? En el tema de los notarios, ¿sí? Pues qué es el fiat, qué es un acta fuera de protocolo, qué es el propio protocolo, ¿sí? Y entonces yo podré estar en condiciones de poderme desarrollar en ese campo jurídico, ¿sale? Entonces, que ustedes entiendan que para que yo tenga un buen rendimiento en alguno de estos campos jurídicos, pues necesito primero prepararme, tener conocimiento de ello y ahora sí puedo adentrarme en el campo jurídico, sabiendo que hay gente en el campo jurídico o hay actores en el campo jurídico que pues muchas veces tienen una jerarquía superior. ¿Sí? En este tema, ¿no? Si yo quiero entrar, pues, al tema de la notaría pública, pues a lo mejor me va a tocar ser primero ahí, secretario o, pues sí, trabajador del notario, ¿no? Eh, Después podré presentar un examen para poder ser notario y entonces pues ya seré, digamos, uno de los titulares en el campo jurídico de pues las notarias públicas, ¿no? En el tema educativo pues puedo empezar como maestro, después como alguna coordinación, posteriormente inclusive llegar a alguna delegación y pues en los casos más favorables llegar a ser secretario de Educación Pública, ¿no? Entonces, quiero que ustedes sepan eso, ¿no? Que hay diferentes campos, que cada campo jurídico tiene sus propias reglas, tiene sus propias jerarquías y que yo para poder entrar a ese campo jurídico necesito poder prepararme y saber que pues el trayecto es largo y que no voy a llegar con una jerarquía, digamos, muy superior, ¿no? Que habrá gente y actores que van a tener mayor jerarquía pero que el mismo campo jurídico en teoría te deja poder ir subiendo, ¿no? Y propiamente uno de los campos jurídicos es pues el tema de las instituciones jurídicas, ¿no? Los juzgados, las fiscalías. Y es aquí donde encontramos a su vez divisiones, ¿sí? El campo jurídico de las normas, ¿sí? Se va a dividir en diferentes ramas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las normas, estas se van a dividir en penal, civil, laboral, agrario, administrativo. Sí, que ustedes sepan que propiamente las normas se dividen de acuerdo a la materia. ¿Y cómo es que yo voy a encontrar o saber las normas de las materias? Bueno, déjenme se los enseño.
Sí les aparece mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí les aparece? Sí, 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 me parece. Cuando nosotros queremos buscar, bueno, lo veremos más adelante, ¿sí? Pero hay normas penales, hay normas civiles, hay normas laborales, hay normas agrarias, hay normas administrativas. Si cuando nosotros queremos buscar alguna ley, nosotros vamos a buscar leyes estatales y nuestro estado, ¿sí? Aquí aparece Nuevo León, ¿sí? Le vamos a dar clic al primer link y nos aparece Honorable Congreso de Nuevo León, ¿sí? De aquí me van a aparecer, fíjense, las leyes, los acuerdos, los decretos, los códigos, reglamentos, paquete fiscal y leyes abrogadas, es decir, que ya no están en uso. Nosotros aquí, sí, lo veremos más adelante, igual para que ustedes se vayan adentrando, pues me voy a encontrar con el Código Civil, ¿sí? Lo civil tiene que ver con cuestiones del ciudadano del día a día, ¿sale? Mira, aquí les aparece, ¿verdad? Correcto. Bueno, aquí está el Código Civil, ¿sí? ¿Y qué es lo que estudia propiamente el tema civil? Pues las relaciones que hay en propiamente los ciudadanos, ¿no? Digo, ustedes llevan una clase propia del derecho civil, pero para que ustedes sepan, pues, ¿no? Que existen estos códigos y que lo civil tiene que ver con las relaciones del ciudadano del día a día, ¿no? ¿Cuál es una relación del día a día? Pues el arrendamiento, ¿no? El rentar una casa, oye, ¿sabes qué? Pues el rentero o el arrendador no se quiere salir, firmamos un contrato, entonces yo puedo hacer valer ese contrato. O el arrendador, el que me está, al que le estoy rentando, no me ha pagado la renta, pues bueno, este código prevé qué es lo que ustedes pueden hacer cuando sucede eso, ¿no? ¿Qué más? Pues el tema de las herencias, ¿no? Los testamentos, este tipo de cuestiones, pues son cuestiones que van a ver aquí, ¿no? El tema de la propiedad, como aquí lo vemos, pues también viene regulado en este código, ¿sale? Oye, veíamos el campo penal, bueno, también si nosotros vamos a encontrarnos con una, una, una área, ¿sí? Que es propiamente el Código Penal. Aquí está. Código Penal. Si lo alcanzan a ver, sí, de Nuevo León. ¿Y por qué dirá de Nuevo León? Es pregunta. Porque específicamente, o sea, esas Ubicados normas se aplican solamente en el estado. en el estado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a Tamaulipas, pues hay otro código penal allá, hay otro código civil, ¿sí? Y van cambiando. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Sí, el día de mañana que ustedes litiguen, los que quieran litigar, no es lo mismo. Sí, oye, ¿sabes qué? Es que yo me acuerdo que en el Código Penal decía que el homicidio era de Nuevo León, no sé, de 10 a 25 años, ¿verdad? Que ustedes quieran llegar a Tamaulipas o quieran llegar a San Luis diciendo, oye, pues es que la pena es de 10 a 25 años, eso es totalmente erróneo. ¿Sí? Lick, ¿Por qué? pero no se lo come el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es que eso es una cosa diferente. Sí, es válida tu pregunta. Oye, yo he visto que hay un Código Nacional de Procedimientos Penales y he visto que hay un código que ustedes ya van a salir con la instrucción y la educación para ese código. Hay un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sí, es una muy interesante pregunta y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esto me dice cómo es el homicidio. Sí, necesito que me pongan atención. Esto me dice cómo es el homicidio. En cambio, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice su compañero, me va a decir cómo van a ser las audiencias, cómo es el Proceder. procedimiento. Es ¿Sí? correcto. Yo sé, sí. Es muy, muy, muy importante que tengan esa diferencia, ¿sí? Oye, uno me dice lo que es el arrendamiento, que cuando no me pagan, pues tengo que demostrar que no me ha pagado,
y que existe un juicio de desahucio. Ah, bueno, existe un juicio de desahucio, pero ¿cómo voy a llevar a cabo ese juicio de desahucio? Ah, porque existe un código de procesos que, como su nombre lo dice, me va a decir, oye, tienes que presentar la demanda. Después de presentar la demanda hay una audiencia preliminar y luego de la audiencia hay una audiencia de alegatos y luego una audiencia de desahogo de pruebas y luego ya una audiencia de juicio. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia, ¿sale? Que ojo, es interesante, ¿no? Digo, ha habido muchos presidentes de la República que han intentado unificar. Sí, sí ha habido voces que dicen, oye, pues que se unifiquen todos los códigos. Bueno, ¿no? Parte de la independencia del pacto federal, ¿sí? De que cada estado sea independiente y autónomo, sí que contradiga a la federación, pues es eso, ¿no? Que cada estado pueda regirse tanto a través de su poder legislativo, que dijimos que son los diputados, tanto a través de su poder judicial, que son los magistrados, sí, son los Tutor, magistrados, buenas tardes. tanto también por su poder ejecutivo, que son los gobernadores. Porque ustedes recordarán, ¿verdad?, que cada uno de ellos tiene una constitución, ¿sale? Es decir, que Nuevo León tiene su constitución, sí. Tamaulipas tiene su constitución, sí. Coahuila tiene su constitución, sí. Ciudad de México tiene su constitución, sí. Sí, pero digo, no nos vayamos más allá. Que ustedes sepan que existe dentro del campo jurídico de las normas un área penal, sí, que va a ver los delitos, que como ya bien su compañero lo dijo, existe un Código Nacional de Procedimientos Penales, en los cuales me va a decir cómo es que voy a llevar el procedimiento, que existe un código, ¿sí?, civil, en lo cual voy a ver muchas cosas y lo analizaremos en otra clase, ¿sí? Que ustedes verán la diferencia entre lo civil y lo penal, ¿sale? Y que además también, pues, existen leyes, ¿sí? Y pues aquí están todas las leyes, ¿no? Ley que se crea para la cultura, ley del Instituto Estatal de Cultura, ley de desarrollo, ley de fomento, ley para la conservación, ley estatal del deporte. ¿Sí? Entonces, vemos que existe un área penal, que dijimos de los delitos, un área civil, ¿sí? Y veíamos que existen un área laboral. ¿Qué tiene que ver con lo laboral? Pues con el tema de las relaciones de trabajo, ¿sí? ¿Ha cambiado el tema de las relaciones de trabajo? Sí. Hasta antes del 2019, 2018, hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que ahora, sí, ya no existen las famosas juntas de conciliación. ¿A alguien le tocó ir a una junta de conciliación? No, Sí, maestro, a mí. Nada más llegabas a un acuerdo con la empresa. Sí. Sí, a mí me tocó ir. Pues eso ya no existe, ¿verdad? Ahora existe el Centro, ¿sí?, Laboral de Conciliación y Registro. ¿Cuál es la diferencia? Que antes ibas a la junta, ¿sí? Y pues se tardaba mucho, ¿no? ¿Alguien llegó a tener alguna experiencia que muy seguramente fue mala ahí en la junta de conciliación? ¿Alguien llevó algún procedimiento? Pues yo los únicos que llevé, pues realmente se usaba mucho que la otra parte no llegaba y pues no te decían nada, nada más que pues luego pues tienes que picarle ahí y era todo. Es decir, sí, fíjense, eso es muy importante y es parte de la sociología jurídica. El legislador se dio cuenta, fíjense, yo cuando inicié en esto hace 5 años, llevé un asunto, sí, y estaba el COVID, no te dejaban pasar a la junta, estabas allá afuera esperando, y que dicen, tal expediente de 1997. Dije, a la mecha, todavía ni nacía yo, dije, y todavía hay un expediente de esa fecha. ¿Qué quiere decir? Que todavía no se daba solución a ese expediente. O sea, podían pasar 20 años y el trabajador no tenía una solución a ese problema. ¿Qué pasó? La sociología jurídica, los estudiosos del derecho,
si se dan cuenta que hay un verdadero déficit en el tema laboral y hacen una reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Que es la que regula las relaciones del trabajador. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pues ahora te dice, oye, pues eso dice la ley, ¿verdad? Tienes 60 días para llegar a un arreglo con el patrón. Si no llegas a ese arreglo, te dan una constancia de no conciliación y esa constancia te permite irte a juicio. Y dice la ley, ¿verdad? Es lo que dice, que en menos de un año ya tienes tu sentencia, sea favorable o sea Positiva. perjudicial, ¿no? ¿A qué me refiero? A que se reformó la ley para que ya no haya asuntos de hace 30 años, 40 años, De y que rezague. el trabajador, sí, que es una de las clases sociales más acaricidas y más, yo creo, violentadas, pues ya no se tenga que esperar 30 años para que le digan, oye, no, pues perdiste o ganaste, ¿no? Imagínense esperar 30 años para que tu patrón se haga cargo de tu despido, pues era mucho tiempo, ¿no? Y hoy en día, pues con las juntas de conciliación, con los nuevos centros de conciliación y registro laboral, lo que se busca es eso, ¿no? Amigos que se dedican a eso me dicen, sí, efectivamente, en menos de un año ya tienes tu sentencia, ¿no? Obviamente, esto es un cambio, sí, es un gran cambio para el trabajador, porque antes podía pasar hasta 30 años sin que el trabajador sabiera o supiera si realmente su despido había sido justificado o injustificado. ¿Sí? ¿Era una gran problemática social? Sí. ¿Por qué? Porque el trabajador tenía que pedir permiso, tenía que andar echando vueltas y hoy en día ya no. ¿Sale? Y bueno, por último, tenemos el área de la Constitución. ¿Dónde voy a encontrar la Constitución? Bueno, yo voy a teclear leyes federales, ¿sí? Y en el primer apartado me va a aparecer la Constitución. ¿Sale? Le doy al icono de PDF y aquí va a estar la Constitución, ¿verdad? Ojo, por eso fue el puente o el día inhábil de el día lunes, porque se celebra o se conmemora la promulgación de la Constitución, que es el día de mañana, ¿sí? 5 de febrero, ¿sí? Ahí es cuando se promulga la Constitución. Mande. Y bueno, efectivamente. Sí, ¿Cuál? hay toda una rama del derecho que se ¿De encarga dónde me la de mandaste? estudiar a, pues, esta, A ver. esta carta magna, ¿no? ¿Sí? Entonces ya dijimos que hay diferentes áreas en las que está el derecho, que son los campos jurídicos, que tenemos un campo económico, un campo social, un campo educativo, por mencionar algunos, que cada uno tiene sus reglas y sus actores, que no puedo o no debería intervenir en uno de estos campos jurídicos si no tengo la preparación o el conocimiento suficiente. ¿Sale? También decimos que dentro del campo jurídico de las normas, sí hay subcampos, hay ramas del derecho, como es el tema del derecho penal, que vimos que hay un código penal y un código de procedimientos penales, que hay un código civil, sí, que hay una ley federal del trabajo y evidentemente tenemos una constitución. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro. Muy bien. Bueno, Disculpe, tengo una duda. adelante. Bueno, nada más, en realidad es acerca de si podemos tener algún libro para seguir la clase mejor. Sí, mira, son 3 libros. Tus compañeros me habían dicho que no podían entrar. Mandé mensaje a académicos y me dijeron que ya estaba habilitado. Eso es cierto. Ajá. Sí, maestro, ya está habilitado. De hecho, yo descargué los Son tres tres. libros. Sí, ¿Sí? descargué los tres. ¿Alguna Ok. otra duda? Sí, en cuanto a las clases grabadas, Se suben a la eh, plataforma. se van a la plataforma. Es que creo que no puedo encontrar la última clase. Ok. Es verdad. Ahí están en la plataforma, ¿verdad, Aurora, Víctor? Maestro, no aparece la de la semana pasada.
¿Alguien más no le aparece? A mi maestro no está, ya checamos y no está la de A la mí semana tampoco 2. me aparece, Sí, a maestra. mí tampoco me A mí aparece. Ok, tampoco. déjenme, tomo nota. Solo aparecen como diapositivas, es lo único que aparece, pero en sí la clase no está. Ok, déjenme, tomo nota. Muy Maestro, bien. esta clase le va a agregar otro archivo. Ya ve que puso 3 archivos, eso sí aparecen, eso sí es lo que sí apareció. O son esos 3 archivos son de cada semana. ¿Archivos te refieres a actividades? No, usted, aquí me aparece unas, 3 libros. no, no, son unos archivos que usted subió que dice T1, T2, T3, que son como Ah, son las diapositivas. diapositivas. Exacto. ¿La T3 es esta semana o va a Sí, subir otra? no, es esta semana. Ok, entonces quedó pendiente que va a subir la clase de la semana pasada y esta, ¿verdad? Sí, Y los libros, esos a mí sí ya ahorita estoy checando si me aparecen. sí. Los 3 a la par, profesor, o hay alguno que podamos compaginar con el temario para que no nos sea tan pesado. Sí, mira, realmente yo de los 3 libros voy haciendo las diapositivas. ¿Sí? Ok. Entonces, lo ideal pues es ver la clase, ¿no? Y estudiar las diapositivas. ¿Sí? Ya si alguien tiene tiempo, ¿verdad? Pues puede empezar a leer los libros. Maestro, yo estoy leyendo, o si le sirve a los compañeros, el libro de Sociología Jurídica de Pedro Pablo Hernández, que es el que viene ahí de los tres. Y sí viene muy, o sea, viene muy Más explicado, no sé si dirigible. exactamente, los otros dos se me complican más. Ok, digo, ahí ya es cuestión también de eh, cuál pues se les acomode mejor, ¿no? Ahora, antes de irme, avisos parroquiales. Sí, la próxima clase no voy a poder darla. Sí, tengo compromisos. Los vería hasta el 18. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? La próxima clase va a quedar grabada. ¿Sí? Yo creo que para el jueves o viernes de la próxima semana ya debe de estar subida la clase. ¿Sí? Este, Esa esa- clase ya es de la otra sección, ¿verdad? de la otra semana. Es que yo el 11, que es en una semana, no voy a poder dar, pero la dejo grabada. ¿Sí? Para que ustedes no pierdan el hilo. ¿Sale? Ok, pero esa es la semana 5, ¿verdad? La O sea, ya 4, es la ¿no? otra sección. Sí, la otra semana. ¿Sí? Otra duda, o digo, otra cuestión. Acuérdense que les encargué de tarea que vieran la ley de Herodes, ¿sale? Entonces, eso lo estaríamos comentando ese miércoles 18, Ah, esa sí la vi. ¿sale? Yo Na- también. Nada más se los recuerdo, ¿sí? ¿A qué Oye, hora? ¿alguna otra duda? Sí, maestro, A ver, nada más maestro, vámonos por turnos. sus clases son siempre los miércoles a las 5. Maestro, Así es, yo. así es, Marta, miércoles a las 5. Truene, llueve o relampaguee, aquí está. Y siempre entramos por medio del mismo link, ¿verdad? Es uno que uno ya ha pasado, entonces. Sí, sí, fíjense, voy a checar, es que tengo por ahí algunos, este, pues sí, vaya, algunos problemas o detalles con